Mi esposo adoraba mi cultura, hasta que descubrió que nuestra hija podría nacer con cara de árabe. Yo no discutí, pero jamás volví a mirarlo igual. Mi esposo estaba obsesionado con mi cultura cuando empezamos a salir, pero ahora que estoy embarazada, le incomoda la idea de que nuestra hija parezca árabe y anda insistiendo en que tenga un nombre blanco, porque según él, yo ya tuve mi parte. Yo soy del Medio Oriente y mi esposo es blanco. Cuando empezamos a salir, le dejé muy claro que mi cultura era súper importante para mí, y que no sabía si lo nuestro iba a funcionar, porque probablemente me interesaría más alguien de mi misma cultura, con los mismos valores y todo eso. Y para colmo, mis papás son católicos bien estrictos, y él ni siquiera sabía cuál era su religión. Decía que quizá era cristiano, o algo así, pero no estaba seguro. Aún así, siempre decía que iba a intentarlo. Él me persiguió un buen tiempo, y en nuestra primera cita me llevó a un restaurante árabe. Súper cursi, pero lo amo. En serio se mostraba abierto a conocer mi cultura y todo lo demás. Parecía casi fascinado con todo. Mi vida era tipo mi gran boda griega, versión mexicana. Yo me moría de pena por un montón de cosas y pensaba que iba a salir corriendo, pero parecía que le encantaba todo. Nos casamos y todo iba bien. Ahora estoy embarazada, y empezamos a hablar del bebé. Algunas cosas que dijo me dejaron medio incómoda, y quiero saber si estoy exagerando o si de verdad fue raro. Yo tengo la piel clara, pelo negro y ojos marrones, pero en mi familia hay gente de ojos verdes. Mi esposo tiene el pelo castaño y ojos verdes. Cuando era bebé tenía el pelo rubio clarísimo, tipo el rubio más rubio que hay, pero se le oscureció al crecer. Estábamos bromeando sobre cómo va a ser el bebé, y le hice una broma diciendo que la bebé iba a parecerse a mí, porque los rasgos más oscuros suelen ser dominantes, y él también tiene el pelo castaño. Entonces él salió con que cuando era bebé tenía el pelo rubio. Y yo le dije tipo, ok, pero mi pelo es casi negro, así que probablemente va a tener el pelo bien oscuro. Le dije que probablemente no va a tener cara de güerita. Pareció medio decepcionado con eso, porque quería que su hija tuviera ese pelito rubio tierno. Entonces le dije que estaba bien, que podía tener los ojos verdes como él, y él soltó, no, tengo casi seguro que se va a parecer a uno de ustedes. Le dije que sí, que probablemente iba a tener un aire árabe, ¿no? Pero ni sé qué quiso decir con eso. No quise arruinar el momento, así que seguí con la conversación. Y ahí él estaba medio raro, y empezamos a hablar sobre nombres para el bebé, y hasta tenía unas ideas bonitas. Nunca imaginé que una conversación trivial sobre el futuro de nuestra hija pudiera desencadenar una tormenta que cambiaría mi vida para siempre. Estábamos en la cocina de nuestro piso en Lavapiés, Madrid, una tarde cualquiera. Yo, con una taza de té de menta en las manos, y él, hojeando una revista de decoración infantil. ¿Has pensado en algún nombre para la niña?, me preguntó, sin levantar la vista. Sí, he estado considerando Amira. Es un nombre árabe que significa princesa. Me recuerda a mi abuela, una mujer fuerte y sabia. Él frunció el ceño. ¿No crees que sería mejor un nombre más español? Algo como Lucía o Sofía. Son bonitos y comunes aquí. Sentí una punzada en el corazón. ¿Por qué quería borrar una parte de mí en nuestra hija? Quiero que nuestra hija conozca y se sienta orgullosa de sus raíces, respondí con firmeza. Él suspiró. Entiendo, pero no quiero que tenga problemas en el colegio, o que la gente la mire raro por su nombre. Esa noche, mientras intentaba dormir, sus palabras resonaban en mi mente. ¿Desde cuándo le importaba tanto la opinión de los demás? ¿No fue él quien me llevó a aquel restaurante marroquí en nuestra primera cita? ¿Fascinado por mi cultura? Al día siguiente, decidí hablar con mis padres. Mi madre, siempre comprensiva, me escuchó atentamente. Hija, tu cultura es una parte esencial de ti. No dejes que nadie te haga sentir que debes esconderla. Su apoyo me dio fuerzas. Decidí que nuestra hija llevaría un nombre que reflejara nuestras raíces, pero sabía que esta decisión no sería fácil de aceptar para mi marido. Esa noche, durante la cena, le dije, he decidido que nuestra hija se llamará Amira. Él dejó caer el tenedor. ¿Estás segura? Ya hablamos de esto. No quiero que tenga problemas por un nombre extranjero. Es mi decisión final. Quiero que sepa de dónde viene. Se levantó de la mesa sin decir una palabra y se encerró en el estudio. Los días siguientes fueron tensos. Apenas hablábamos, hasta que una noche lo escuché hablando por teléfono con su madre. No sé qué hacer. Insiste en ponerle un nombre árabe. Me preocupa que la niña no se integre bien aquí. Mi corazón se rompió. ¿Cómo podía pensar así? Al día siguiente, le confronté. ¿De verdad crees que nuestra hija no se integrará por su nombre? Él evitó mi mirada. Solo quiero lo mejor para ella. ¿Y eso implica negar una parte de su identidad? No respondió. Esa noche, tomé una decisión. Si él no podía aceptar nuestra cultura, tendría que hacerlo sola.
Después de esa conversación, algo se rompió entre nosotros. No fue un grito ni una pelea, fue peor. Fue ese silencio denso, ese modo de caminar por la casa como si fuésemos desconocidos. Dormíamos en la misma cama, pero ya no compartíamos ni el sueño. Una tarde, mientras organizaba unas cosas en el trastero, encontré una caja con documentos viejos. Entre ellos, había una carpeta con fotos y cartas de mi abuela paterna, Yasmina. Nunca había escuchado mucho sobre ella. Mi padre siempre esquivaba el tema. Decía que era una mujer complicada. Pero al leer sus cartas, descubrí otra historia. Una mujer valiente, que defendía los derechos de las mujeres en su pueblo de origen, en Tánger, y que fue repudiada por su familia por no aceptar un matrimonio arreglado. Esa noche, me senté frente al ordenador y empecé a escribir sobre ella. No podía permitir que su historia desapareciera. En ese momento supe, mi hija iba a crecer conociendo a Yasmina, conociendo a todas las mujeres que vinieron antes de ella. Le conté a Samuel, así se llama mi marido, sobre lo que había descubierto. Me miró con cierta indiferencia. Eso fue hace décadas. No entiendo por qué te afecta tanto ahora. Porque es mi historia. Y ahora es la historia de nuestra hija también. Tú siempre con tus dramas. No todo tiene que ser un manifiesto político. Me levanté de la mesa sin decir una palabra. No había forma de que entendiera. Él no quería una familia. Quería una imagen. Una postal perfecta. Y yo era una nota discordante en su sinfonía blanca. Días después, recibí un mensaje de su madre. Elena. Me pedía que reconsiderara el nombre. Que pensara en lo que era mejor para todos. Fue educada, pero fría. Como una advertencia velada. Y eso me desató la alarma. Le respondí con cortesía y firmeza. Amira ya tiene nombre. Gracias por su preocupación. Aquella semana, Samuel empezó a llegar más tarde a casa. Decía que tenía mucho trabajo, reuniones, cenas, y yo ya no le creía. Una noche, mientras dormía, su móvil vibró. No suelo mirar cosas privadas, pero esa vez no pude evitarlo. Un mensaje. ¿Le dijiste ya que no soportas que la niña pueda parecerse a ella? El remitente era una tal Clara C. Clara. No solo me dolió por lo que implicaba el mensaje, me dolió porque confirmaba lo que yo ya sospechaba, que lo que él más temía no era el nombre, era que la niña fuera como yo. A la mañana siguiente, me miré en el espejo. No me reconocí. Parecía agotada, desgastada, apagada. Me prometí algo. No volvería a permitir que nadie apagara mi luz. Fui a ver a mi amiga Laura, que es abogada. Le conté todo, desde el rechazo cultural hasta la sospecha de infidelidad. ¿Quieres divorciarte?, me preguntó. No aún, respondí. Primero quiero asegurarme de que tengo todo en mis manos, porque no voy a permitir que le quiten a Amira lo que le pertenece. Esa misma tarde, compré una pequeña grabadora, y cada conversación, cada frase sospechosa, la guardé. Tenía que estar preparada. Lo que no esperaba era lo que vendría después. Un día, mientras recogía a Samuel de una reunión de trabajo en un restaurante, vi algo que me heló la sangre. Allí estaba él, en una mesa, riendo con una mujer rubia, joven, muy maquillada, y en la silla de al lado había un sobre amarillo. Samuel lo deslizó hacia ella con disimulo. Apreté el volante con fuerza. No era solo una infidelidad, era algo más, y ese sobre era idéntico al que contenía los documentos de nacimiento del hospital. Me quedé dentro del coche, paralizada, viendo cómo él deslizaba aquel sobre. Ella lo tomó sin hacer preguntas, como si ya lo esperara. Entonces se levantaron, y mientras él la acompañaba hacia la salida del restaurante, vi cómo la tocaba ligeramente en la espalda. Esa manera de tocar no era inocente. Era íntima, familiar. Era el mismo gesto que usaba conmigo cuando aún me miraba con amor. Esa noche no confronté a Samuel. Volvió a casa diciendo que la reunión había sido larga, que había sido un día agotador. No le dije que lo había visto. No aún, porque dentro de mí ya no había solamente dolor. Había algo más, una frialdad calculadora, una voluntad nueva. Quería entender qué estaba tramando, qué contenía ese sobre. Quería tener pruebas, no solo para protegerme, sino para destruir esa imagen impoluta que él se había esforzado tanto por mantener. En los días que siguieron, fingí normalidad. Cociné, sonreí, incluso bromeé. Pero por dentro, cada noche, revisaba los movimientos de sus cuentas, buscaba pistas, reconstruía cada una de nuestras últimas semanas. Hablé con Laura, mi amiga abogada. ¿Y si está preparando un proceso para quitarte la custodia?, sugirió ella. No puede, respondí. No tiene motivos. ¿Y si los inventa? Y entonces lo entendí todo. Él estaba construyendo una narrativa. Desde hace tiempo venía diciéndome cosas como:
Te noto emocionalmente inestable. Estás muy sensible. No será el embarazo que te está afectando. Comentarios que antes ignoraba, ahora cobraban otro sentido. Me quería pintar como la madre histérica, inestable, radical. Una amenaza para la hija que aún no había nacido. Así que tomé una decisión. Fui a ver a la ONG Voces del Legado, una organización que trabaja con mujeres migrantes y defensa cultural. Les conté mi historia. Les hablé de mi abuela Yasmina, del nombre de mi hija, de la forma sutil en que me estaban apagando. Tienes que contar esto, me dijo una de las fundadoras. No solo por ti, por todas. Y así nació la idea del documental. Una historia entrelazada de mujeres árabes en España, que luchan por mantener su cultura sin ser criminalizadas por ello. Iba a incluir cartas, entrevistas y sí, mi propia historia como hilo conductor. Mientras tanto, empecé a grabar todo en casa. Usaba mi móvil escondido. Las discusiones, los comentarios pasivo-agresivos, las llamadas sospechosas. Una noche, capté una joya. Mamá, te juro que si esta niña nace con ese pelo negro horrible, me muero. No quiero que la gente diga, ¡ay, qué morenita!, como si fuera un cumplido. Mi piel se erizó. Esa voz no era solo racismo, era odio, desprecio, y venía del hombre que decía amarme. Volví a ver las imágenes del restaurante. Busqué en redes sociales, encontré a Clara C. No era una amiga, no era una compañera de trabajo, era una abogada de familia, especialista en casos de custodia. Samuel no estaba solo engañándome, estaba organizando una estrategia legal contra mí. Me dolía tanto que no podía llorar, solo sentía frío. Y entonces recibí un mensaje que lo cambiaría todo. Un número desconocido me escribió por WhatsApp. Sé lo que tu marido está planeando. Necesitamos hablar. No es la primera vez que lo hace. No soy tu enemiga. Me quedé mirando la pantalla. El mensaje venía con una foto adjunta. Era Samuel, pero no conmigo. Era otra mujer. Y otra niña en brazos. Y la niña también se llamaba Amira. Me temblaban las manos. Literalmente. No podía dejar de mirar aquella foto. Era Samuel, con una mujer de cabello castaño claro y ojos enormes, sonriendo, abrazándola desde atrás. En sus brazos, una niña pequeña, de unos 3 años tal vez, con rizos oscuros y un lazo blanco en el pelo. Y el pie de foto me fulminó. Amira, papá siempre estará contigo. Sentí que me arrancaban el alma. Me encerré en el baño. Me miré en el espejo. Quería encontrar una señal de que esto era una pesadilla, de que algo no encajaba, de que estaba malinterpretando todo. Pero no. Esa era la cara de una mujer traicionada hasta los huesos. Y no por una aventura. No por una mentira común. Era mucho peor. Llamé al número. Me respondió una voz temblorosa. Hola, me llamo Leire. No sé cómo decirte esto, pero Samuel también me engañó a mí. Hasta hace poco, yo no sabía que estaba casado. Él me dijo que tenía una expareja problemática, que estaba embarazada, y quería manipularlo para quedarse con todo. Tragué saliva. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? 3 años. Tuvimos una hija. Le puso Amira porque dijo que era un nombre que sonaba bonito, que no tenía significado real. Tuve que apoyarme en el lavabo para no caerme. Me estaban arrancando la piel a tiras. ¿Y cuándo te enteraste de mí? Hace un mes. Encontré fotos vuestras. Lo confronté. Me dijo que era una relación antigua que no tenía importancia, que tú lo habías engañado. Me repitió tantas veces que eras inestable, hasta que comencé a dudar. Leire me contó que Samuel había intentado obtener la custodia completa de la hija que tenían, usando el mismo argumento, que ella era emocionalmente inestable y que él solo quería lo mejor para la niña. Estaba repitiendo el patrón, exactamente el mismo. Y entonces lo vi claro. No era solo un traidor, era un manipulador. Un hombre que construía su reputación sobre la ruina emocional de las mujeres que amaba. Alguien que deseaba hijas que lo adoraran, pero que despreciaba a las mujeres que las traían al mundo. Necesito tu ayuda, Leire, le dije. Lo voy a exponer, pero necesito pruebas, no solo mías, también tuyas. Hubo una pausa, y luego, su voz, decidida. Cuenta conmigo. Esa noche no dormí. Recopilé todo. Grabaciones, mensajes, fotos, capturas de pantalla. Archivé todo en un disco externo. Empecé a redactar mi testimonio para el documental con la ONG. Cada línea me hacía sangrar, pero también me hacía más fuerte, porque ya no tenía miedo. Estaba furiosa y lista. Al día siguiente, Samuel llegó a casa más temprano. Me trajo flores, me besó la frente. He pensado en lo del nombre, me dijo, con una sonrisa suave. Si de verdad es tan importante para ti, podemos llamarla Amira. Casi vomité. No le dije que ya lo sabía,
que ya sabía que tenía otra hija, que le había puesto el mismo nombre como si fuera un apodo de mascota, que yo era solo otra versión de su mentira. Gracias, amor, le dije sonriendo. Significa mucho para mí, porque ahora yo también estaba fingiendo. Estaba jugando a ser la esposa comprensiva, para que bajara la guardia, porque pronto, muy pronto, todo iba a estallar, y explotó más rápido de lo que imaginaba. 3 días después, recibí una carta, certificada, del Juzgado de Familia de Madrid. Samuel me estaba demandando por custodia compartida anticipada, y en el documento decía que estaba preocupado por mi estado emocional y por mis vínculos con círculos religiosos potencialmente radicales. Sentí como si la realidad se me desmoronara encima. Leí aquella carta 1, 2, 3 veces. No podía creer lo que estaba viendo. Vínculos con círculos religiosos potencialmente radicales. Esa frase era veneno. Era una daga lanzada directo al corazón de mi identidad. Y lo peor era que venía de la mano de alguien que, durante años, fingió admirar esa parte de mí. Respiré hondo. No iba a llorar. No esta vez. Fui directamente a ver a Laura, mi amiga abogada. Le entregué la carta y vi cómo sus cejas se fruncían con cada línea que leía. «Esto no es una demanda cualquiera», dijo en voz baja. «Está intentando deslegitimarte como madre. Esto es sucio, muy sucio». «Lo que me preocupa», respondí, «es que él tiene amigos, tiene dinero, tiene acceso a recursos que yo no. Tú tienes algo que él no tiene», me dijo mirándome con firmeza. «Tienes la verdad, y ahora también tienes a Leire». Laura no perdió tiempo. Comenzamos a estructurar nuestra defensa legal. Leire nos entregó capturas de correos electrónicos, mensajes de audio, incluso fotografías donde Samuel aparecía contradiciendo su propio discurso, en fiestas con copas en la mano, haciendo comentarios misóginos, incluso burlándose de los nombres raros que tenía que aceptar por culpa de las madres extranjeras. Mientras tanto, el equipo de la ONG Voces del Legado trabajaba en la edición del documental. Cada noche grabábamos testimonios, mujeres de Siria, Marruecos, Palestina, Egipto, todas con historias como la mía. Cada palabra era un espejo roto, cada frase, una herida abierta, y en medio de todo, yo seguía embarazada. Amira seguía creciendo dentro de mí, ajena a la guerra que se libraba a su alrededor, pero cada patada, cada movimiento suyo, me recordaba por qué estaba luchando. Samuel notó mi cambio, intentó suavizarse, me hacía desayunos, me escribía mensajes dulces, me preguntaba si necesitaba ayuda con el médico. Incluso empezó a leer sobre el Islam, como si eso pudiera borrar el veneno que ya había sembrado. «He estado pensando», me dijo una noche, «quizá podríamos hacer una ceremonia doble, algo más espiritual. Podríamos mezclar nuestras culturas para que Amira no se sienta dividida». Lo miré, sonreí, y por dentro sentí náuseas. Me parece una idea preciosa. Cada gesto suyo era más falso que el anterior. Lo estaba grabando todo, cada palabra, cada contradicción. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una noche, cuando estaba revisando mi correo electrónico, recibí un mensaje sin asunto. El remitente era desconocido. Abrí el archivo adjunto. Era un vídeo. Samuel en una fiesta con otra mujer que no era ni yo ni Leire. Borracho, desvariando, diciendo: «Yo soy el padre. No importa quién parió. Yo soy el que da el nombre. Yo decido cómo se crían. No voy a dejar que esas fanáticas me quiten a mis hijas». Apagué el portátil. Respiré hondo y llamé a Laura. «Tenemos lo que necesitamos», le dije. «Es hora de que todos sepan quién es Samuel de verdad». Laura propuso hacer algo audaz, lanzar un avance del documental justo antes de la audiencia judicial. Un adelanto de 5 minutos donde no se revelaban rostros, pero sí voces, donde se oían las frases reales, las palabras grabadas, donde se escuchaba, por primera vez, la historia sin filtro, incluyendo la mía. Ella titubeó. «¿Estás segura de que quieres esto? Una vez salga, no habrá vuelta atrás». La miré, y no dudé. Ya estoy en guerra. No voy a quedarme callada. El vídeo fue lanzado a través de la red de la ONG. En menos de 24 horas, se volvió viral. Los comentarios comenzaron a llover. Mujeres que se sentían reflejadas. Otras que compartían experiencias similares. Incluso periodistas querían saber más. Y entonces, justo cuando pensaba que todo estaba bajo control, recibí una notificación. Samuel me estaba denunciando por difamación, pero no lo hizo él directamente. Fue su madre. Cuando vi el nombre de Elena en la denuncia, casi se me escapó una carcajada. No era una risa alegre. Era amarga, seca, como si el alma misma se burlara del cinismo humano. La mujer que me miraba con desprecio en cada cena familiar,
que murmuraba comentarios en voz baja sobre mi acento, que una vez dijo que ojalá el bebé heredara la nariz del padre. Ahora me denunciaba por dañar la honra de su hijo. Le mostré el documento a Laura. Ella leyó con calma, sin sorpresa. Lo están haciendo para distraerte, para agotarte emocionalmente. No caigas, pero ya no era una cuestión de aguantar, era de resistir y de volver. Esa denuncia me dejó clara una cosa. No estaban solos. Samuel y Elena eran un equipo. Y ahora estaban contra mí. Ya no se trataba solo de la custodia o del nombre de Amira. Era una guerra por el control total. De mi hija, de mi historia, de mi dignidad. Decidí responder públicamente. La ONG publicó un segundo vídeo, esta vez con mi voz clara, sin distorsión. Hablé de las presiones culturales, de cómo se usan los sistemas legales para silenciar mujeres, de cómo una familia puede convertirse en una jauría si siente que su apellido está siendo ensuciado por una sangre que consideran inferior. Ese vídeo cruzó fronteras. Fue compartido en cuentas feministas de Francia, Marruecos, Argentina. Empezaron a llegarme mensajes de mujeres que vivían situaciones parecidas. Una incluso me escribió desde Sevilla. Tu historia me dio fuerza para salir de una relación con un hombre que decía amarme, pero odiaba cada parte de lo que soy. Eso me sostuvo. Porque mientras tanto, Samuel actuaba como si todo fuera normal. En casa, seguía intentando ser el esposo modelo. Me traía infusiones. Se ofrecía a acompañarme a las consultas, pero ya no había miedo en mí. Solo estrategia. Estaba jugando su juego, y le estaba ganando. Una noche, mientras él veía la televisión, me acerqué con un sobre en la mano. Samuel, necesito hablar contigo, dije con tono neutro. Él bajó el volumen. ¿Qué pasa? Le entregué el sobre. Es un informe médico, de nuestra hija. ¿Quieres leerlo? Lo abrió. Pero dentro no había ningún informe, solo una carta. Una copia del testimonio que Leire había entregado al juzgado, narrando cómo él la manipuló, cómo le ocultó mi existencia, cómo la trató cuando ya no le servía. Su cara se desfiguró. ¿Qué es esto? Es tu realidad. Y pronto será la de todos, porque esto irá al juicio. Y el juez lo leerá, y decidirá si un hombre que ha manipulado a 2 mujeres y abandonado a una hija, merece tener acceso a otra. Me miró como si no me reconociera. Tú no eras así. No, ya no soy la mujer que tú moldeaste. Esa noche, dormí profundamente. No por sentirme segura, sino por sentirme viva. Y al día siguiente, llegó la siguiente bomba. Me llamó Laura, muy temprano. Tienes que venir al juzgado. Hoy. ¿Qué ha pasado? Ha aparecido una nueva mujer, con otra hija. Dice que también es de Samuel. Colgué. Me quedé de pie, mirando el vacío. Samuel no era solo un manipulador, era un depredador emocional. Y al parecer, un padre en serie. Me senté, toqué mi vientre, y por primera vez, hablé con Amira en voz alta. No voy a permitir que formes parte de este ciclo. Te lo juro. Cuando llegué al juzgado, el aire estaba denso. Era uno de esos días nublados de Madrid donde el cielo parece tan bajo que amenaza con aplastarte. Laura ya me esperaba en la entrada. Su rostro no mostraba sorpresa, solo esa tensión contenida que reconocí como señal de algo grave. La mujer se llama Nuria. Vino con una niña de 5 años. Tiene pruebas, testigos, todo. Entramos. Allí estaba. Una mujer delgada, de cabello rizado y oscuro, con las manos aferradas a una pequeña de mirada seria. Al vernos, bajó la vista. No por vergüenza, sino por agotamiento. ¿Tú también?, me atreví a decir. Ella levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos se encontraron con los míos. Yo también. Nos sentamos en la misma mesa. No hablamos más. No hacía falta. Había una especie de entendimiento profundo entre nosotras. Habíamos amado al mismo hombre. Habíamos sido devoradas por el mismo monstruo. Cuando Samuel entró en la sala, su cara fue una obra de arte en destrucción. Nos vio a todas. A mí, a Nuria, a Leire, que había llegado también. Y su cuerpo se tensó como una cuerda a punto de romperse. El juez ordenó que se suspendiera la audiencia de custodia para realizar una investigación exhaustiva. Había demasiadas variables, demasiados niños, demasiadas madres, y un padre con un patrón peligrosamente claro. Salí del juzgado sin decir una palabra, pero no fui a casa. Me dirigí directamente al estudio de la ONG. Pedí una cámara, un micrófono. Quería grabar algo personal. «Graba», le dije al técnico. Me senté, miré al lente. Mi nombre es Amira. Esta es mi historia, pero también es la historia de otras. Nos hicieron creer que estábamos locas. Nos hicieron sentir que éramos demasiado intensas, demasiado emocionales, demasiado exigentes. Pero no, solo queríamos respeto. Y nos dimos cuenta
de que estábamos compartiendo el mismo infierno con distinto nombre. Hablé durante 20 minutos, con lágrimas, con rabia, con pausas largas, sin guión, solo con verdad. El vídeo fue subido con el título Carta abierta a las mujeres que alguna vez se sintieron culpables por amar a un hombre equivocado. En 3 días superó el 1.000.000 de visualizaciones. Samuel intentó contraatacar. Emitió un comunicado a través de su abogado. Decía que todo era un ataque coordinado para destruir su imagen, pero la gente ya no le creía. Demasiadas voces, demasiadas verdades. Incluso algunos medios empezaron a investigar sus actividades financieras. Había rumores de evasión, de negocios turbios, y en medio de ese caos, llegó el día. Amira nació. Fue un parto largo, doloroso, pero poderoso. Me aferré al recuerdo de mi abuela Yasmina, a las mujeres que conocí en las grabaciones, a Leire, a Nuria, a cada testimonio. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, lloré. No por miedo, no por agotamiento. Lloré por lo que representaba. Ella era el corte del ciclo, el reinicio, el principio de algo nuevo. Bienvenida, Amira, le susurré. Este mundo puede ser cruel, pero tú vienes de una línea de mujeres que no se arrodillan. No invité a Samuel al hospital. No respondí a sus mensajes. Él insistió, suplicó, incluso amenazó, pero ya no tenía poder sobre mí. Y entonces, mientras Amira dormía a mi lado, recibí una llamada. Soy Nuria, tienes que ver esto. Me envió un enlace a un artículo. Un diario digital publicaba en exclusiva. Samuel L. Gutiérrez, empresario madrileño, acusado de falsificación de documentos y paternidad múltiple no reconocida. 3 mujeres afirman que intentó manipular el sistema judicial para obtener la custodia total de sus hijas. Se abre investigación penal. Me quedé en silencio. No sentí venganza. Sentí justicia. Y entonces, Amira abrió los ojos, y vi los de mi abuela en ella. Las noticias se expandieron como fuego en campo seco. Durante días, Samuel fue el nombre más buscado en Twitter España. Su rostro apareció en todos los noticieros, no como el emprendedor ejemplar que había vendido durante años, sino como un manipulador en serie, envuelto en escándalos de custodia, fraude y hasta una denuncia anónima por abuso emocional continuado. La caída fue tan sonora como su arrogancia. En menos de una semana, perdió contratos, socios comerciales, amigos influyentes. Su propia empresa emitió un comunicado donde lo suspendían temporalmente de sus funciones mientras se investigaban los hechos. Temporariamente, por ahora. Yo observaba todo desde mi sofá, con Amira dormida sobre mi pecho. Cada noticia, cada comentario, era como una caricia reparadora a una herida abierta durante años. Pero no me regodeaba en la venganza. No lo necesitaba. Lo que sentía era más complejo. Era un cierre, una redención lenta, como agua que finalmente deja de gotear en un techo agrietado. Y entonces llegó la invitación. Una periodista del programa Voces Visibles me propuso una entrevista en prime time. Quería contar mi historia completa, ya no solo como víctima, sino como una de las mujeres que se atrevieron a ponerle nombre y rostro al abuso emocional encubierto. Dudé. Por mí, no por Samuel. Dudé por Amira. ¿Era justo exponer nuestra vida así? Esa noche, hablé con Leire y Nuria. Hicimos una videollamada. Tienes que hacerlo, me dijo Nuria sin rodeos. No por ti, no por mí, por todas las que no pueden hablar. Leire asintió. La historia ya no es tuya sola, Samira. Es de muchas, pero tú tienes la voz, y te están escuchando. Acepté. El plató era frío, profesional. Sentí las cámaras como bisturís apuntando a mi piel, pero también como focos que finalmente me permitían iluminar lo que llevaba años a oscuras. Hablé de Samuel, sí, pero sobre todo, hablé de cómo el silencio mata lentamente, cómo la violencia no siempre es un golpe, a veces es una frase repetida hasta el cansancio. Una invalidación constante, un amor que aprieta como una soga disfrazada de abrazo. Cuando la entrevista terminó, la periodista me tocó la mano. Gracias por tu valentía. Esa palabra, valentía, nunca me había sonado tan real. Salí del canal, encendí el móvil, cientos de mensajes, mujeres de todas partes, hombres también, reconociendo errores, preguntando cómo ser mejores padres, mejores parejas. Alguien incluso me escribió: mi madre nunca se atrevió a hablar. Gracias por hacerlo tú. Mientras tanto, Samuel estaba desaparecido. No asistía a las audiencias. Su abogado pedía prórrogas. Las redes estaban llenas de especulaciones. Que se había ido de Madrid, que había huido a Portugal, que estaba rehaciendo su vida. Pero no importaba, porque el sistema, por una vez, estaba funcionando.
Una jueza ordenó una investigación completa de sus antecedentes. Se solicitaron pruebas de ADN de todas las menores involucradas. Y en paralelo, los movimientos financieros de su empresa fueron puestos bajo la lupa. Y como si el destino aún tuviera una carta guardada, recibí una carta manuscrita. Era de Elena. Samira, nunca quise hacerte daño, solo quise proteger a mi hijo. Pero ahora veo en qué se ha convertido. Tú tenías razón. Perdón. No respondí. No por rencor, sino porque hay perdones que no hacen falta decir en voz alta. Y entonces, mientras estaba en casa, alimentando a Amira, recibí la llamada de una de las productoras del documental. Tenemos fecha de estreno, y quieren que tú presentes la apertura. ¿Estás lista? Me reí. No sé si estoy lista, pero sí sé que estoy dispuesta. Ella respondió con una sonrisa que se notaba incluso a través del teléfono. Entonces prepárate, porque tu historia va a abrir muchas puertas. Y colgué. Con Amira en brazos, miré al cielo de Madrid desde la ventana. Ahora sí, princesa, vas a llevar ese nombre con orgullo. La noche del estreno del documental fue como caminar sobre brasas descalza, pero con la cabeza en alto. Me maquillé con calma, me puse un vestido sencillo, color azul marino, como el cielo antes del amanecer, y colgué un colgante que había sido de mi abuela Yasmina. No era oro, no era brillante, era de cobre antiguo, con una inscripción en árabe que decía, la verdad florece en el silencio. Lo sentí latir contra mi pecho como un segundo corazón. La sala del Círculo de Bellas Artes estaba llena. Periodistas, activistas, mujeres con pañuelos, sin pañuelos, con bebés, con cicatrices. Ninguna de nosotras era igual, y sin embargo, todas nos reconocíamos. El documental comenzó sin presentación, solo silencio. Y luego, una voz, la mía. Me llamo Samira, soy madre, soy árabe, y ya no tengo miedo. Las imágenes de otras mujeres siguieron, historias como la mía, peores incluso. Una mujer de Alepo que perdió a su hijo por una ley injusta, otra de Ceuta, que vivía bajo amenazas constantes. Cada palabra era un golpe, pero no nos hundía, nos alzaba. Cuando las luces se encendieron, hubo silencio, un silencio de respeto, de shock, de gratitud, y entonces, una ovación, lenta al principio, y luego ensordecedora. Subí al escenario. No tenía un discurso preparado. No quiero dar las gracias, empecé. Quiero compartirlas, porque esto no lo hice sola. Lo hicimos juntas. Mis ojos recorrieron la sala. Vi a Leire, a Nuria, a Laura, a las mujeres de la ONG, a mi madre, ella sentada en primera fila, con su rosario en la mano y las lágrimas en los ojos. Gracias por no pedirme que me callara, le dije desde el escenario, por no tener miedo de mi rabia. Y ella, entre lágrimas, asintió. La noche terminó con abrazos, cámaras, entrevistas, pero yo me fui antes. Quería cerrar el día de otra forma. Me dirigí al lavapiés, a la casa de mi infancia. Mi padre me esperaba en la puerta. No habíamos hablado mucho desde que todo estalló. Él siempre fue rígido, reservado, pero esa noche me abrazó sin decir nada. En la sala me mostró algo que me dejó sin aliento. Un baúl, viejo, polvoriento, con la palabra Yasmina tallada en la tapa. Lo abrimos juntos. Dentro había cartas, fotografías en blanco y negro, un libro de poemas escrito a mano. Mi abuela era poeta, activista. Había escrito en revistas clandestinas durante los años de represión en Marruecos, y mi padre lo había guardado todo en secreto. ¿Por qué nunca me hablaste de esto?, pregunté con voz entrecortada. Porque me daba miedo que siguiera sus pasos, respondió. Y ahora veo que era lo mejor que podías haber hecho. Nos quedamos ahí, leyendo cartas antiguas. Una hablaba de un sueño que mi abuela tuvo, que su nieta crecería en Europa, libre, sin miedo de decir su nombre. Soy yo, susurré, soy esa nieta. Volví a casa esa noche con el alma plena, como si todas las piezas finalmente hubieran encajado. Puse a Amira en su cuna. Me acosté a su lado, y entonces mi móvil vibró. Un correo nuevo, del juzgado. Asunto: resolución del caso de custodia. Samuel L. Gutiérrez. Abrí el archivo, lo leí, y me quedé sin aliento. El documento tenía una sola página. Ni siquiera necesitó muchas palabras, solo hechos, fríos, ordenados y demoledores. El tribunal denegaba a Samuel cualquier posibilidad de custodia. No habría régimen compartido, ni visitas, ni siquiera derechos parciales. La jueza lo calificó como un riesgo emocional para el desarrollo de la menor. Me quedé en silencio, con el móvil temblando en mis manos. No lloré, no grité, solo respiré. Una respiración larga, profunda. Era como si todo el aire que me había faltado durante años finalmente encontrara su camino de regreso. Apagué el móvil.
Caminé hasta la cuna. Amira dormía plácida, con una de sus pequeñas manos sobre el peluche de tela que le había hecho mi madre. Me incliné, la besé en la frente y le susurré: «Eres libre». Y yo también. Los días siguientes fueron extraños, calmados, silenciosos, como si Madrid se hubiera tomado un respiro. No volví a saber de Samuel directamente, pero, como era de esperar, las noticias no cesaban. El destino de Samuel fue cruel en su precisión. Una investigación fiscal reveló años de evasión de impuestos, fondos desviados a cuentas en Portugal y Luxemburgo. Su empresa se declaró en quiebra, fue imputado por fraude, su reputación quedó arruinada. Las redes sociales no lo perdonaron, ni sus ex socios, ni sus amigos, nadie. Lo último que supe fue que se había ido a vivir con un primo en un pueblo del norte, para escapar del odio mediático. En realidad, se escondía de sí mismo, porque por primera vez no podía controlar el relato. Leire, la madre de la primera Amira, se volvió una figura visible en la lucha por la reforma judicial en casos de custodia. Fundó una asociación que ayuda a madres a reconocer y resistir el abuso psicológico encubierto. Recibió apoyo de ONGs internacionales. La última vez que hablamos, me dijo: «Ahora mi hija sabe que su madre no se rindió, y eso vale más que cualquier otra cosa». Nuria volvió a Valencia, donde reconstruyó su vida cerca del mar. Encontró trabajo en una biblioteca y comenzó a escribir un libro con las cartas que nunca pudo enviarle a Samuel. Me envió una copia del borrador. El título: «Nunca fui loca, solo estuve silenciada». Laura, mi amiga abogada, se convirtió en una especie de leyenda en los círculos feministas legales. Recibió un reconocimiento nacional por su trabajo en casos de violencia emocional estructural. Y aún me llama una vez por semana, solo para preguntarme: «¿Cómo está Amira?». Elena, la madre de Samuel, desapareció del foco público tras la carta de disculpas. Dicen que se mudó a vivir con su hermana en Zaragoza. Nunca respondió mis mensajes, pero tampoco los necesitaba. Su silencio era por fin el más adecuado. Yo decidí hacer algo que nunca imaginé. Acepté una beca para estudiar cine documental en Barcelona. Amira vino conmigo, y en los pasillos de la universidad volví a sentir esa energía de empezar de nuevo, de contar más historias, no por venganza, por legado. El primer día de clase, el profesor pidió que dijéramos nuestros nombres y algo sobre nosotros. «Me llamo Samira», dije, y aprendí que hay nombres que no se pueden borrar, porque son más que sonidos, son memoria, y yo vengo de mujeres que no se callan. La clase aplaudió, pero más importante que eso, sentí que Yasmina, mi abuela, también lo hacía, desde donde estuviera. Unos meses después, Amira dijo su primera palabra. No fue mamá, ni agua, ni no, fue luz. Y en ese instante, supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Porque al final, esa es mi historia. No una historia de odio, sino una historia de reconstrucción. De mujeres que se nombran a sí mismas, aunque el mundo intente borrarlas. De madres que luchan, de hijas que brillan, y de un nombre que jamás será olvidado.